Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Mexican Curious Watching, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y hace un tiempo me recomendaron una banda que se llama Burzum, de black metal. Voy a leer un dato muy básico, ya que la historia de estos personajes es muy extensa, sus seguidores lo saben muy bien. Aquí dice: Burzum era un proyecto musical de black metal formado en 1991 por el noruego Kon Grishnak. Aquí también yo me confundo un poquito porque al parecer tiene muchos nombres este señor, pero bueno, el principal creo es Varg Vikernes. Continúo con la nota. Está considerado como uno de los proyectos impulsores del black metal noruego a comienzos de la década de los 90. Muy bien, la canción que voy a escuchar se llama Lost Wisdom, es del canal de Blazazu. De todos modos les dejo el enlace para que vayan al canal y lo vean. Tiene subtítulos en español, por eso lo escogí. Y el video no es oficial, no sé si tenga video oficial, pero se ve interesante. Vamos a escucharlos y opinamos un poquito al respecto, señores. Vámonos con Burzum. La canción se llama Lost Wisdom. Al parecer está contando, ¿no?, lo sucedido. Hasta el final como que se burla. Me agrada ese ritmo clásico. Las guitarras con esa distorsión poderosa. También leí que quemaban iglesias y es lo que estoy viendo, ¿no?, en el video. No sé cuántas hayan quemado, pero es extremo, muy extremo. No cualquiera hace eso. Quemar iglesias. Me agradan las guitarras, les digo que se escuchan poderosas. Aparte el sonido es muy clásico. Y no sé si sea de la vieja escuela del black metal. Quedaban hechas cenizas las iglesias, señores. La letra pues es muy crítica, ¿no?, de la religión. Imagino que mucho más hacia la religión cristiana. Me agradan esas guitarras. Como que tienen cuerpo. A pesar de que son un tanto sencillas. Me agrada ese sonido. La batería y el bajo pues van haciendo una base sólida. No se mueven de su lugar. En todos los noticieros y en los periódicos salía esto de la quema de iglesias, ¿no? También leí que este personaje, Varg Vikernes, fue el que liquidó a su, no sé si era su compañero de banda, un personaje llamado Euronymous. Sus seguidores saben bien la historia. Me agradan las guitarras. Es lo más sobresaliente en la canción. Le van a dar su veredicto.
kirke i Rogaland, Åsane kirke og brannforsøk på Storetveit kirke, begge i Bergen. Men Juri Ensdal skulle for at musikeren var ivrig sto bak brannherjingen av Flatås statskirke. Así es, quemaban iglesias, señores. Var i Vikenesbø 11.2.73, dømmes til en straff av fengsel i Culpable. Así es, 21 años de prisión, aunque también por lo poco que leí, solo estuvo 16 años en prisión. Cómo se burla en las cámaras, ¿no?, de su veredicto. O bueno, no sé por qué lo haya hecho. Ahí terminó. Muy bien. Muy bien, señores. Burzum, con el único integrante Varg Vikernes, me agrada, muy independiente de que quemaran iglesias, de que haya liquidado a su compañero Euronymous, de todas esas cosas extremas. Me agrada la canción, es buena, se escucha clásica, a la vieja escuela, las guitarras siempre van poderosas, siempre van con cuerpo, esa distorsión es desgarradora. El bajo y la batería, les digo que van haciendo su trabajo, no se mueven, eso me gusta también, porque no es necesario. Me gusta que a la mitad hagan una pausa y continúe la canción para que se haga un poquito más entretenido. Eso está muy bien. La voz, la letra, creo que la letra, les digo, es un poco más dirigida con una crítica hacia la iglesia, hacia el cristianismo, que este personaje, como lo dice en su historia, lo repudiaba. Por eso se cambió el nombre, porque creo que se llamaba Christian y se puso Varg, que leí que Varg significa lobo en noruego. Les digo, no sé cuál sea su nombre ahorita, igual ya tiene otro, pero me lo pueden dejar en los comentarios, ¿no?, para salir de dudas. La voz es como un gutural, pero igual a la vieja escuela, ¿no?, como más rasposo, aguardientoso, como un lamento, así lo siento, que es como un lamento, pero bueno, esto va ligado a sus ideas, a su manera de pensar de estos personajes, por qué quemaban iglesias, todo tiene que ver, ¿no? Entonces, yo no lo sé, no me metí en lleno a su historia porque es un tanto larga, pero me pueden dejar datos importantes o datos básicos de lo que son estos personajes, ¿no? Muy bien, Burzum, les digo, no sé si había otros integrantes, por lo que leí, no, solo era Varg Vikernes, el único de Burzum. Ustedes si saben si alguien más tocó, pues otra guitarra, el bajo, la batería, pueden dejarme en los comentarios, y si no, creo él hacía todo. Él grababa, él producía sus discos, él tocaba todo, multiinstrumentista, no lo sé, señores, pero bueno, yo lo recomiendo. A quien quiera adentrarse en su historia, pues es entretenido leer, ¿no?, su historia. Para muchos puede ser un tanto escandaloso por esto de la quema de las iglesias, pero ya los dejo a su criterio, señores. Vámonos, cuídense mucho, les mando un abrazote, nos vemos en un próximo video, suscríbanse, denle like, vámonos, señores, hasta luego.